Le dediqué 12 años, pero mi padre le regaló la empresa a mi hermana. Soy una mujer de 36 años que fue expulsada del negocio de mi padre hace apenas 8 meses. Para ponerlo en contexto, he sido parte de nuestro negocio familiar de joyería durante casi 12 años. Lo inició mi abuelo por parte de mi padre y luego lo pasó a mi padre. Naturalmente, supuse que sería el próximo en llegar a mí. Como hermana mayor, siempre he estado profundamente interesada en el negocio desde mi adolescencia. Mi papá me aseguraba constantemente que eventualmente me haría cargo del negocio porque mi hermana, que ahora tiene 33 años, nunca mostró ningún interés en tener una carrera. Su atención siempre estuvo en casarse y formar una familia. Entonces, si iba a haber un heredero para el negocio, lógicamente sería yo. Esta suposición siempre se dio por sentada. Nunca lo formalizamos por escrito, lo cual, visto en retrospectiva, fue un error. Trabajé como asistente personal de mi padre durante 12 años e incluso dejé mi primer trabajo después de 2 años para adquirir experiencia laboral genuina antes de unirme a él. No quería dar la impresión de tener derecho. A pesar de todo lo que hice, mi padre me reemplazó con mi hermana y su prometido increíblemente rico. Ella no había sido parte de la familia durante los últimos 15 años y había tomado algunas decisiones realmente malas. Mis padres decidieron separarla justo después de que cumplió 18 años. Había anunciado que no iría a la universidad porque quería explorar y encontrarse a sí misma. Eso no les sentó bien a mis padres. Le dieron un ultimátum: o iba a la universidad o se iba. Fiel a su naturaleza, decidió marcharse y mudarse con su novio de entonces. Su relación no duró y se separaron a los 6 meses. Después, regresó a nuestra puerta y pidió que la dejaran volver a la familia. Antes de irse, les había dicho cosas horribles a mis padres. Ella afirmó que ya no los necesitaba y que estaba mejor sin una familia como la nuestra. Dijo que no éramos lo suficientemente buenos para ella porque a la familia de su novio le estaba yendo mucho mejor financieramente. Ella realmente nos menospreció y humilló antes de irse. Cuando regresó, mi papá le dijo que las condiciones que había establecido aún se mantenían. Ahora tenía que aceptar ir a la universidad y obtener un título, sin importar el campo que eligiera, o podría quedarse al margen. Mi hermana trató de discutir y luchar para regresar a la familia, pero mi papá se mantuvo firme. Entonces, tuvo que irse una vez más. Esta vez, prometió no volver nunca más. Durante los siguientes 15 años, solo la vimos en eventos familiares, nunca de otra manera. Cada vez que tenía alguna actualización sobre su vida, nos enterábamos a través de otros familiares porque se negaba a hablar con nosotros directamente. Mi mamá y yo intentamos comunicarnos con nosotros varias veces, pero como nos llevábamos bien con mi padre, ella tampoco quiso hablarnos. Estaba increíblemente orgullosa y cumplió su palabra. Ella no regresó hasta que mi papá intentó restablecer el contacto con ella él mismo. Ella descubrió su vida por sí sola, aunque no de la manera que esperábamos. Fiel a su promesa, nunca fue a la universidad porque no le interesaba. Vivió con una amiga durante unos meses, luego consiguió un trabajo y empezó a trabajar para financiar la vida que quería. Resultó ser bueno para ella y maduró mucho a lo largo del camino. Cambiaba de trabajo con frecuencia, pero llevaba 2 años trabajando en una agencia de publicidad. Sabíamos todo esto porque ella se mantenía en contacto con otros miembros de la familia, quienes nos mantenían informados. Sabía que estábamos informados sobre su vida. Hace aproximadamente 1 año, mi papá enfermó gravemente y pensamos que podríamos perderlo debido a graves problemas cardíacos. El cardiólogo nos advirtió que todo parecía desalentador a menos que hiciera cambios significativos en su estilo de vida. En ese momento, mi papá decidió contactar a mi hermana para poner fin a su distanciamiento. Dado lo mucho que había madurado en los últimos 15 años, finalmente decidió reunirse con la familia. Cuando nos visitó por primera vez, vino sola. No hablamos mucho sobre su vida, estábamos demasiado ocupados recordando el pasado. No habló todo sobre ella misma y no compartió mucho sobre su vida actual. Sabíamos de su vida profesional por nuestros familiares, pero su vida personal seguía siendo un misterio. Parecía feliz de haber regresado y todos nos concentramos en su reconciliación con mi papá. Fue un reencuentro emotivo y yo estaba emocionado en ese momento, sin saber lo que vendría. Durante su segunda visita, trajo a su prometido, lo que nos sorprendió a todos.
Ella reveló que había estado saliendo con él durante 3 años y que recientemente se habían comprometido. Nadie más en la familia lo sabía, lo que explicaba por qué no habíamos oído hablar de ello, lo habían mantenido en secreto. El flujo de información no fue unilateral. Gracias a nuestros familiares, mi hermana supo que nuestro padre tenía algunos problemas de salud, pero no se daba cuenta de la gravedad, por lo que no lo había visitado. Ella sintió que no era apropiado anunciar su compromiso en ese momento, por lo que lo mantuvo en privado. Pero ahora creía que era hora de presentarlo a la familia, así que lo trajo. Parecía un buen tipo y estaba claro que estaba acomodado por su ropa, reloj y zapatos caros. Me alegré por mi hermana porque finalmente parecía estar con alguien que ella quería, financieramente estable, enfocada y con un futuro claro por delante. Después de hablar con ellos, supimos que su prometido, al igual que su primer novio, era hijo de un hombre rico propietario de una cadena de restaurantes de comida rápida. Pero a diferencia de su primer novio, este chico parecía tomarla en serio y era obvio que estaban realmente enamorados. Estaba realmente feliz por ella y los felicité a ambos. Nunca esperé lo que pasó después. Aproximadamente 3 semanas después de conocer a su prometido, mi padre decidió que era mejor dejarles hacerse cargo de nuestro negocio. Una mañana me llamó y me pidió que volviera a casa porque quería hablar de algo. Yo estaba en el trabajo, manejando todo ya que los problemas cardíacos de mi papá habían empeorado. Básicamente, yo era el jefe, aunque él aún no se había retirado oficialmente. Esperaba convertirme eventualmente en director ejecutivo. Pero ese día cambió todo. De repente, mi hermana y su prometido estaban compitiendo para hacerse cargo del negocio que yo había estado administrando durante tanto tiempo. Ese día, cuando fui a casa de mis padres estaban allí, muy serios. Mi hermana y su prometido no. Mi padre finalmente me dio la desgarradora noticia después de una charla ligera y al principio supuse que estaba bromeando. Simplemente no podía creerlo cuando descubrí que hablaba en serio. Le pregunté sobre el motivo de su decisión, dado que solo conocía a este individuo desde hacía 3 semanas. Dijo que tenía una razón, pero no la quiso dar. Discutió durante mucho tiempo antes de reconocer que pensaba que mi hermana y su prometido serían más capaces que yo. Para agravar la situación, añadió que este sería un buen regalo para ellos al comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casarán en unos meses. Creyeron que esto podría ser un regalo para sus nupcias. Intenté disuadirlo, diciéndole que solo porque la persona pareciera rica, un regalo de bodas no tenía por qué ser del tamaño de una empresa entera. Además, siempre me dio la impresión de que yo me haría cargo de la empresa cuando se jubilara. Él se lo estaba quitando para dárselo a personas que habían estado fuera de nuestras vidas durante 15 años, y yo había basado toda mi vida en torno a esto. Como ese era mi futuro, busqué negociar e insté a que nos convirtiéramos en socios de la empresa. Mi padre, sin embargo, fue intransigente. Añadió que, dado que el padre del prometido de mi hermana había fundado anteriormente una empresa rentable, pensaba que podrían gestionarla con mayor habilidad. Sintió que podrían hacer crecer nuestra empresa de joyería el doble de rápido que yo. Ese día le pedí una oportunidad, pero se negó a escucharme y quedé devastada. No solo estaba decepcionado por perder algo tan importante, sino que también estaba enojado porque le había dado a esta empresa 12 años de mi vida y no había recibido nada a cambio. Ni siquiera mi padre me había respetado. No me habría expulsado si hubiera valorado mi trabajo y esfuerzo. No me quedaba nada que decirle a mi familia, por eso ese fue el día que tomé la decisión de cortar todo contacto con ellos. El trabajo de mi vida, el llamado regalo de bodas de mi hermana, era algo por lo que pensé que ella lucharía, pero me decepcionó. Mi hermana siempre supo que después de que mi padre se jubilara, yo planeaba hacerme cargo del negocio familiar. Desde los 13 años no había dejado de hablar de ello. No era como si no se hubiera dado cuenta de que, cuando aceptó el regalo de bodas, estaba abrazando mis ambiciones y haciendo las suyas, lo había esperado con ansias toda mi vida. Anunció su compromiso junto con un mensaje en las redes sociales en el que expresó su agradecimiento a nuestros padres por ello. Lo más devastador de todo, en mi opinión, fue que después de eso la familia ni siquiera pareció preocuparse por mí. Nadie intentó ponerse en contacto conmigo. Dejaron de hablarme el día que me mudé de la casa de mi padre y me sentí intimidado. Mi vida de 12 años había sido un completo desperdicio. Sentí que todo se había desmoronado, así que estaba agradecido de tener suficientes ahorros a los que recurrir. Durante unos meses,
no pude permitirme hacer nada más que intentar recomponer mi vida. Eso fue hace 8 meses y no sé qué habría hecho si no hubiera comenzado la terapia en ese momento, ya que me di cuenta de que me dirigía hacia una depresión grave que necesitaba tratamiento de inmediato. Mi hermana compartía publicaciones y a mí me daban náuseas al mirarlas, así que tuve que bloquearla. Además, tuve que informar a mi familia que ya no estaba en contacto con ellos y que no estaba interesado en saber nada más de ellos. No importa cuán grande pareciera, realmente les pedí que no me contaran nada sobre lo que mi familia estaba haciendo porque no creo que quisiera saberlo. A mi hermana y su prometido les importaba un carajo la salud de mi padre, que había ido empeorando progresivamente durante los últimos meses, pero la respetaron y me lo mantuvieron todo en secreto. No fue hasta que recibí una llamada de mi papá hace una semana que me enteré de todo. Me informó que necesitaba que fuera a visitarlo al hospital ya que había sufrido un paro cardíaco en medio de la noche. Tuvo que usar el teléfono de otra persona para llamarme ya que había bloqueado su número y, para ser honesto, me sentí muy mal por eso. Sin embargo, me sentí un poco menos mal después de recordar lo que me había hecho 8 meses antes. Sin embargo, le prometí que iría a visitarlo tan pronto como llamara para decirme que estaba sufriendo. Decidí revisarlo en el hospital y dejé todo atrás. Para mi sorpresa, ni mi hermana ni su prometido aparecieron por ningún lado. Mis padres estaban presentes. Dado que ellos dirigían el negocio familiar, sentí que todos eran bastante cercanos, por lo que me pareció bastante desconcertante. Les pregunté dónde estaban mi hermana y su prometido tan pronto como entré a la habitación del hospital porque no pude evitarlo. Con gran pesar, mi padre me informó que tanto mi hermana como su prometido parecían estar demasiado ocupados para visitarlo. Como alguien que ha estado administrando la empresa durante 12 años, me sorprendió porque es una empresa rentable que esencialmente funciona sola. No estamos obligados a estar en el trabajo en todo momento del día a menos que haya una emergencia que atender. No puedo comentar sobre la situación actual. De todos modos le pregunté a mi papá si lo habían visitado en el hospital desde que sufrió el infarto y me dijo que no habían bajado porque estaban muy ocupados para venir a verlo. Le respondieron un mensaje de texto después de que él llamó, diciéndole que estaban demasiado ocupados para ir a verlo hasta que le dieran el alta del hospital. Me sorprendió enterarme de esta información y creo que mi padre reconoció que había cometido un grave error al permitir que mi hermana y su prometido se hicieran cargo de la empresa. Entonces, me admitió que disculparse por lo que había hecho era, de hecho, una de las razones principales por las que había llamado. A pesar de mi arduo trabajo y esfuerzo, me había echado de la empresa y me dijo que se sentía muy mal por ello y que se arrepentía. Ahora quería hacer las cosas bien y traerme de regreso a la familia y al negocio. Me informó lo que había sucedido, mi hermana y su prometido no se habían presentado a buscarlo en el hospital. Se había dado cuenta de que no estaban tan interesados en él como él en ellos. Además, me informó que ni siquiera es la primera vez que se niegan a apoyarlo. Durante los últimos meses han estado algo desconectados. Me informó que, tras el traspaso de la empresa a ellos dos, habían dejado de visitarlo, cuando antes lo visitaban cada 2 días para ver cómo se encontraba. Nunca se molestaron en ir a verlo cuando su salud empeoró por primera vez, alegando que estaban demasiado ocupados en el trabajo. Él no lo cree, ya que él y yo sabíamos que nadie estaba tan ocupado como para no poder dedicar 1 hora de su día a visitarnos. Y sobre todo a ellos, ya que la casa de mis padres estaba a pocas cuadras de la de ellos. En cualquier caso, nunca mencionó el tema, pero a estas alturas habían ido demasiado lejos y mi papá no podía soportar más este tipo de falta de respeto. Tenía tantos deseos de recuperar su negocio y entregárselo al legítimo propietario. Hablamos de todo esto en la sala del hospital y me sentí exultante cuando me dio la bienvenida para reincorporarme a la empresa. Aunque todavía no lo he superado del todo, sí lo perdoné en el momento en que se arrepintió de todo porque, para mí, nada era más importante que recuperar lo que me correspondía. El problema ahora es que, a pesar de su larga preocupación por su hija, finalmente se ha dado cuenta de que ella nunca lo ha apoyado y que ya no puede soportar este tipo de falta de respeto. También ha hablado de esto con mi hermana. En otras palabras, estaba solicitando que le devolvieran su empresa y entregándola al propietario legítimo para que pudieran cuidar de sí mismos. Naturalmente, mi hermana está furiosa y cree que por alguna razón yo tengo la culpa. Ella realmente se desahogó conmigo por teléfono esta mañana, llamándome una persona terrible y diciendo que no podía creer que la estuviera tratando tan mal. No estoy realmente seguro de por qué se está preocupando tanto por eso. Ella parece actuar como si lo hubiera perdido todo y que todo fuera culpa mía,
aunque tengo la sensación de que hay algo que no sabemos. Para ser honesto, creo que ella debería asumir la responsabilidad de no visitar a nuestro padre en el hospital. Después de todo, un paro cardíaco es un asunto grave y ella tuvo la opción de ausentarse del trabajo para visitarlo. Fue ella la que actuó de manera egoísta y ahora yo estaba recibiendo lo que me había merecido todo el tiempo. ¿Por qué debería rechazar algo que realmente merezco cuando hace 8 meses ella no tuvo problemas en aceptar un regalo que sabía que no merecía? Ella está molesta por eso, sin duda, y traté de consolarla, pero de repente me colgó a mitad de la frase. Estoy empezando a preguntarme si soy el tipo malvado, ya que parece que siempre termino asumiendo la culpa de todo y estoy harto de eso. ¿Son mis padres los malos por permitir que mi hermana y su prometido abandonaran el negocio familiar para que yo pudiera conseguirlo? Actualización 1. Realmente aprecio todas sus respuestas a mi publicación. Aunque ya sabía que no merecía las críticas de mi hermana, escucharlas de ustedes solo fortaleció mi convicción. No creo que necesite decir nada más en defensa mía si incluso desconocidos que no tienen idea de nuestras vidas creen que merezco el negocio. Mi última comunicación con mi hermana fue hace unos días y no he tenido noticias suyas desde entonces. Afortunadamente, ella no me ha bloqueado en ningún lado. Sin embargo, no puedo evitar sentir que hay más en esto que lo que ella nos está diciendo. En mi opinión, nadie con un prometido rico actuaría de esa manera por perderse nuestro negocio. Aunque no puedo confirmar nada, tengo la sensación de que su prometido podría estar tramando algo más de lo que parece. En el área de comentarios de la publicación original, algunos de ustedes me preguntaron sobre esto. En ese momento no pensé que fuera relevante, así que no respondí. Sin embargo, según lo que he oído, el negocio de su padre ha estado sufriendo pérdidas durante el último año, y no creo que a su prometido y su familia les vaya bien financieramente en este momento. Esta fue, en mi opinión, su estrategia para infiltrarse en nuestra empresa familiar y finalmente tomar el control. Todavía no estoy seguro de por qué específicamente mi hermana actuó de la manera que lo hizo cuando se enteró de que me pedían que regresara al negocio familiar y que a ella le pedían que renunciara. No debería tener que preocuparse si su prometido es rico y tiene su propio negocio, pero aún así estaba desconsolada. Ella iba a venir y contarnos sobre esto muy pronto, pero algo simplemente no encajaba. En cualquier caso, tuvimos la suerte de que mi padre se abstuviera de firmar contratos o trámites y no transfiriera formalmente la propiedad de la empresa a mi hermana y a su prometido, ya que esto podría habernos causado muchas dificultades. Trabajaban bajo sus órdenes en el puesto que yo había desempeñado antes, pero él seguía siendo el director ejecutivo. Los estaba preparando para asumir el control en el futuro, pero no creo que eso suceda ahora. Mi padre me informó que aunque mi hermana está muy angustiada, él no puede cuidarla en este momento. Ya está hablando con un abogado y preparando los trámites para que yo pueda asumir el cargo lo más pronto posible y se pueda formalizar y oficializar. Solo quiere cederme todo para que yo pueda encargarme de todo. Eso es lo que va a hacer. Estoy muy emocionado y ni siquiera creo que los arrebatos dramáticos de mi hermana puedan frenar esto en este momento. Actualización 2. Hola a todos, han pasado algunas semanas desde mi última publicación y solo quería informarles que ahora soy el director ejecutivo oficial de la empresa de joyería de mi padre. Ahora que la rotación está completa, puedo declarar con autoridad formal que tengo el control. Estaba seguro de que ese día llegaría, pero mi hermana provocó algunos retrasos en el trámite. Al acercarme a ella, parece completamente descontenta con todo esto, así que supongo que por fin puedo admitirlo, mi teoría era correcta. En realidad, ella y su prometido estaban trabajando muy astutamente para infiltrarse y hacerse cargo de nuestro negocio familiar para tener un plan de respaldo en caso de que el padre de su prometido decidiera vender su negocio. Mi hermana fue quien le inculcó a mi padre la idea de aceptarlos nuevamente en la familia transfiriendo la empresa a su futuro yerno, y lamentablemente él había caído en la trampa. Todo esto me fue revelado recientemente después de que volví a ponerme en contacto con mi padre, quien me admitió que no estaba actuando racionalmente. Estaba siendo avaro porque de algún modo había pensado que un hombre de una conocida familia de empresarios sería más capaz de gestionarlo todo que yo. Inicialmente había planeado mantenerme en el rol que había desempeñado hasta ese momento, pero perdió la calma cuando le informé que no estaría interesado en el negocio si no terminaba dirigiéndolo, lo que resultó en estos 8 meses de completo sufrimiento para ambos. Afortunadamente, se dio cuenta de su error justo a tiempo y logramos evitar una catástrofe mayor, ya que el prometido de mi hermana y su padre actualmente no tienen reputación en el mercado. La gente me había estado diciendo que la empresa de su padre estaba a punto de cerrar,
pero no me lo había creído porque sabía que mi padre se pondría en contacto conmigo si sucediera algo como esto, y él había asumido que yo me pondría en contacto con él si algo tan significativo iba a ocurrir. Como resultado, fue bastante estúpido de nuestra parte no acercarnos el uno al otro. Sin embargo, mi hermana finalmente reconoció lo que estaba intentando lograr y dejó de lado su ego para poder hablar conmigo. Se puso en contacto conmigo unos días antes del anuncio de que yo asumiría el cargo de director ejecutivo y me informó que ella y su prometido necesitaban trabajo urgentemente porque no sabía en cuánto tiempo podría trabajar su padre. Ella estaba pidiendo ayuda ahora, así que le dije que lo pensaría un poco. Contratarlos no es un problema para mí, es solo que saber cuáles eran sus objetivos iniciales me hace imposible volver a confiar en ellos. Esa es la razón por la que actualmente estoy experimentando algunos sentimientos extraños. Si bien realmente quiero apoyarla, ¿cómo puedo contratar a alguien en quien no confío? Le pedí que me diera algo de tiempo y hasta ahora lo ha hecho, pero no estoy seguro de qué más debo hacer. Actualización 3. He tomado la decisión de no contratar a mi hermana y su prometido. Me doy cuenta de que algunas personas probablemente pensarían que soy muy egocéntrico, pero, sinceramente, no puedo confiar en esa gente. Inicialmente aceptaron la oferta de mi padre de hacerse cargo del negocio y, durante los siguientes 8 meses, ni siquiera intentaron ponerse en contacto conmigo. No sienten empatía ni simpatía por nadie más que por ellos mismos, y no quiero ese tipo de personas a mi alrededor o empleadas por mí. Tuve que darle la mala noticia a mi hermana de que no podía ayudarla. Ella no lo tomó bien, obviamente. Ella tuvo un ataque e irrumpió en mi oficina el otro día, llamándome de sangre fría y egocéntrica y que se arrepentía de haberme dejado tener la espalda firme. Eso me pareció extraño porque ella no tenía nada que ver con eso. Como director, mi padre tomó la decisión y se siguió todo lo que dijo. Esa no fue su decisión en ese momento, y no es la mía hoy. Por lo tanto, era absurdo que ella pareciera que me había hecho un gran favor. Podría haber aguantado todo eso, pero ese comentario realmente me molestó. Le dije que no me había hecho ningún favor, ni ahora ni en el pasado. Es bastante ingenuo por su parte esperar que yo sienta lo mismo por ella cuando ella no parecía preocuparse por mí. Ella siguió gritándome cuando suavemente le pedí que se fuera. No podía soportar esta cantidad de drama, así que llamé a la policía e hice que se la llevaran porque me estaba minando seriamente. Realmente no necesito esto ahora porque ya estoy bastante ocupado en el trabajo. Sin embargo, ella simplemente se fue cuando llegó la policía, ya que no tenía nada más que decir. Como no hemos sabido nada de ella en unos días, voy a asumir que debería dejar de molestarnos. No me importa si no lo hace porque obtendré una orden de restricción en su contra.